Muy buenas noches a todos. Esto es All Science. Vamos a conversar acerca de una situación que se ha generado a partir de los escándalos en los que se ha visto involucrada la administración de la Universidad Autónoma de Chiriquí durante los últimos meses. En esta ocasión, el punto álgido en el que vamos a centrar nuestra atención es la academicidad promovida por la administración de nuestra universidad. Hace unos días, la doctora, creo, Milvia Cano, no sé quién es, tuiteó lo siguiente y es lo que va a iniciar el análisis de hoy. A nivel académico y mucho más, para dirigir una universidad en el resto del mundo, tienes que tener una excelente ejecutoria que incluye publicaciones, tener título de doctorado en especialidad y no en ridiculeces como las que otorga la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chiriquí. La doctora Milvia Cano, que asumo que tiene un doctorado y es de la Universidad de Panamá porque, no sé, me parece que eso es lo que genera la discusión, está cuestionando la formación de la rectoría, de la rectora básicamente, no de la rectoría como el centro de la administración, aunque sí exige que para esa rectoría la persona que debe entrar ahí debería ser seleccionada con un perfil que incluye un doctorado, como que el doctorado garantizaría una mejor administración. No es lo que se vio, por ejemplo, en otras ocasiones con un título de doctorado, y vamos a analizar, por ejemplo, la situación del doctor Gustavo García de Paredes, que fue rector de la Universidad de Panamá por muchos años, y vamos a compararlo con la del rector actual, Flores, de la Universidad de Panamá, y vamos a ver qué pasa con la Universidad Autónoma de Chiriquí. Dentro de la posición de rector, en realidad nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Chiriquí, y que heredó esa situación a partir de la Universidad de Panamá, porque la Universidad Autónoma de Chiriquí era llamada CRUCHI porque era un centro regional dependiente de la Universidad de Panamá hasta 1995. Luego se convirtió en Universidad Autónoma de Chiriquí con su propia administración. Ese cambio se dio en manos del profesor Roque Lagrota, que actualmente tiene un doctorado, en ese momento no lo tenía, pero su doctorado es un doctorado honoris causa que fue otorgado por una universidad en la que él trabajaba, una universidad privada, en la que él trabajaba, y que en ese momento eh, él era incluso parte de la administración, y le otorgaron un doctorado honoris causa, que como ustedes saben, el doctorado honoris causa es solamente bajo ciertas circunstancias que se otorga, y vamos a ver cuándo es válido utilizar ese doctorado como si fuera académico y cuándo no. Luego, posteriormente a eso, hubo otro rector, el profesor Virgilio Olmos, que ingresó a la rectoría con la licenciatura en administración pública, y posteriormente siendo rector, hizo unos cursos de maestría y obtuvo su título de maestría siendo rector de la universidad. Pero luego él perdió la rectoría eh, que había manejado por algo así como 12 años, la perdió frente al doctor Héctor Requena, que tenía un doctorado en química eh, y que administró muy bien la universidad. En esos días yo era profesor de la universidad y no estaba de acuerdo con la administración de él, pero con el tiempo me di cuenta que en comparación con todos los otros, fue un excelente rector y tuvo una buena filosofía, aunque falló al ser demasiado liberal y permitir, no, él permitió que se mantuviera la política, la filosofía política de la universidad, y se mantuviera esa tradición política que había adquirido de la Universidad de Panamá y que tenemos todavía. El doctor Héctor Requena
cedió la rectoría, la perdió frente, bueno, en realidad no la perdió, él no participó en las siguientes elecciones, él solo estuvo un periodo, nunca tuvo interés en ser nuevamente rector, pero perdió la rectoría o la cedió frente a la victoria de la profesora Etelvina Medianero de Bonagas, que sí tiene una maestría en economía y que ha estado en la posición de rectora durante 2 periodos casi, ya lleva casi 2 periodos cumplidos y va a participar como candidata en el próximo, en las próximas elecciones. En realidad, se puede evaluar la actitud y las acciones de esas personas y compararlas con la acción y el actuar del profesor Héctor Requena si se toma en cuenta que durante el periodo del doctor Héctor Requena no hubo escándalos políticos, ni hubo escándalos sobre malversación de fondos, ni nada de eso, parecidos a los que hubo en los periodos previos, cuando el profesor Virgilio Olmos estuvo en la rectoría, que sí se cuestionaba mucho la administración, aunque no hubo escándalos tan grandes como las que hay ahora. Y posteriormente con la profesora Etelvina Medianero Bonagas, que sí ya todo el país frente a la faz pública ha estado envuelta en escándalos de corrupción y de toda clase, no solo ella, sino todo su equipo. Lo que podría sugerir que sí, el título de rector tendría alguna influencia o sería determinante de que haya una mejor administración. Ahora, analicemos la situación de qué es lo que implica un título de rector, porque de esa manera comprenderíamos cómo funciona y cómo vienen los otros títulos que tiene gran parte del equipo de la administración y muchos otros profesores de la Universidad Autónoma de Chiriquí, y si realmente es válido el cuestionamiento que hace la doctora Milvia Cano con respecto a los títulos de doctorado de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chiriquí. La licenciatura es prácticamente el título académico primario en el que se obtiene la formación profesional de una persona. Durante la formación como profesional a nivel de licenciatura, la persona recibe una amplia y profunda formación en cuanto a información y en cuanto a formación, tanto de su carácter como de aumento del bagaje de conocimientos, de manera que se prepara para una profesión. Normalmente la licenciatura puede estar entre 2 años, entre 3 años, hasta 5 años, y puede ser, dependiendo de la universidad y el país, puede ser dividida en cursos que pueden estar en módulos de un mes o pueden estar en módulos de un semestre o de un cuatrimestre. Y los sistemas de evaluación pueden variar desde el sistema que usamos nosotros con base en 100 y que te califica con una A de 90 a 100, con una B de 80 a 90, con una C de 70 a 80, con una D de 60 a 70, que con esa D se te permite pasar al siguiente nivel de cualquier curso, pero no se te suma créditos, lo que quiere decir que tienes que necesariamente recuperarlo después, aunque no pierdes la fluidez del transcurso de tu formación. Y de ahí hacia abajo, de 60 hacia abajo, se considera una F, que es lo que significa fracaso básicamente. En otras universidades se utiliza la calificación de 1 a 10, pero básicamente funciona igual. Se trabaja de 1 a 10, pero un 7 ya es un rechazo. Acá en algunas universidades de América, aunque en Europa, en España, por ejemplo, la calificación también es de 1 a 10, pero el aprobado es de 5 en adelante. O sea que con la mitad de la calificación ya una persona se considera aprobado y se considera suspenso o fracasado de 5 hacia abajo. La licenciatura fundamentalmente te prepara para para un desarrollo profesional, te prepara para obtener dinero, para trabajar y ganar dinero. Aunque incluiría, dependiendo de la universidad, algunos aspectos formativos que te llevan a sentir que tienes un compromiso con la comunidad, con la ciudadanía, con el país, ¿ya?
en realidad no te da la formación ni te prepara para aportar demasiado al país, sino desarrollándote como un buen profesional, hacer un buen trabajo y contribuir a que el país se desarrolle con muchos como tú. Eso es lo que básicamente hace una licenciatura. La maestría, en cambio, desde el momento del ingreso y por la metodología de desarrollo, te prepara para eh, especializarte y preparar a otros. Pero la maestría puede ser dividida en dos. En una primera fase, que sería algo así como una especialidad, aquí le llamamos posgrado. El posgrado por lo general está alrededor de un año. La maestría se complementa con un año adicional que incluye una tesis. Y el posgrado te prepara como especialista de la licenciatura, de la especialidad que tiene. Así que, por ejemplo, si es un economista, un licenciado en economía, puede hacer un posgrado, por ejemplo, en finanzas, puede hacer un posgrado en microeconomía, puede hacer un posgrado en macroeconomía, puede hacer un posgrado en matemática económica y un posgrado en estadística. Y ese posgrado, ese título de especialista, implica que él puede, dentro de su ámbito de trabajo, concentrarse en una línea específica y él podría incluso asesorar a instituciones o incluso asesorar a instituciones o trabajar en el área de su especialidad. Si es un especialista, por ejemplo, en macroeconomía, podría dar asesoría para empresas que trabajen controlando, exportando o importando material del extranjero o asesorando con respecto a situaciones que podrían influir en las situaciones de su empresa, etcétera. Pero si hace el complemento de maestría para su posgrado, entonces se convierte en maestro. Normalmente eso implica una tesis y esa tesis le ayuda a desarrollarse como investigador en su área. Para la metodología de las maestrías casi siempre se asignan muchos trabajos en grupo que incluyen el desarrollo de investigaciones cortas, rápidas, que deben presentarse en un módulo corto, que puede ser de 1 mes a 3 meses, y en ese módulo corto se presentan los resultados de su investigación en cada curso, y eso, como cada uno de ellos tiene un área de trabajo particular, cada uno hace un aporte dentro de lo que se consideraría su especialidad. Esa especialidad que entre todos aportan es lo que hace que cada curso se nutra con información y que contribuya a la formación para trabajar en conjunto con otros especialistas. Así que la maestría básicamente te prepara para enseñar, para preparar a licenciados y a especialistas, pero también te compromete con la comunidad en gran parte. Y esa preparación implica el trabajo con otros especialistas en proyectos un poco complejos. Después de la maestría, viene el doctorado. El doctorado está por encima de la maestría. Normalmente el doctorado es llevado a cabo con una primera parte que incluye una serie de materias, de cursos que giran alrededor del tratamiento de datos de la especialidad con la formación filosófica, así que sean cursos como filosofía de las ciencias o filosofía de la especialidad, política económica de la especialidad, estadísticas de la especialidad, filosofía, una serie de cursos, metodología de investigación, etcétera. Metodología de investigación es un área importante, así que a veces son varios cursos en ese aspecto, lo que le va dando un ámbito, preparando un ámbito de trabajo como investigador para el doctorando. Durante esa formación, todavía el doctorando está preparando su trabajo, ya está preparando su trabajo para hacer su investigación de doctorado.
Lo que le va a dar el título de doctorado de especialidad va a ser la tesis. Si solamente hace los cursos del doctorado y no hace la tesis, se considera que, que es un doctorando y no termina de recibir el título. Pero dependiendo de lo que haga de tesis, va a recibir un título de especialidad. Por eso, muchas universidades entregan títulos, por ejemplo, doctor en filosofía de las ciencias, pero con especialidad en tal cosa. Lo que filosofía de las ciencias se traduce como doctor en filosofía de las ciencias, se traduce el título por lo general se traduce como un PhD por Philosophy Doctor, que es el título que se anota allí. Y ese Philosophy Doctor o doctor en filosofía solo adquiere valor de especialidad cuando se termina la tesis, que debe ser una investigación que tiene ciertas características. Una, debe ser innovadora. Dos, debe desarrollar el resultado para problemas complejos. Con problemas complejos se refiere a que debe involucrar búsqueda de presupuestos, lo que quiere decir que debe manejar economía, debe considerar los problemas ecológicos y políticos del lugar donde va a trabajar, lo que quiere decir que maneja la política local y la política general, debe manejar ecología, debe manejar los problemas de especialidad, ciencias, economía, etcétera. Entonces, como maneja problemas que son muy complejos, le toma mucho tiempo desarrollarlos, enviar cartas para conseguir presupuestos, explicarlo, exponerlo frente a personas que toman decisiones. Los tomadores de decisión son personas de alto nivel y debe presentar su trabajo. Debe desarrollar trabajos de laboratorio para investigar y al final debe concluir con un informe que debe tener el nivel de modificar el concepto general de su especialidad. A veces son modificaciones muy pequeñas, a veces son muy grandes. Pero eso hace que el título de doctorado cobre valor. Ahora, lógicamente que haber pasado por los cursos que incluyen metodología de investigación, estadística, filosofía, etcétera, y haber desarrollado su tesis, completa el doctorado y el doctorado es válido académicamente desde ese punto de vista. Lógico también es que no se puede comparar un doctorado 100 del Instituto Tecnológico de Massachusetts, por ejemplo, no se puede comparar ese doctorado que las personas que tienen el doctorado en matemáticas 100 en ese instituto, incluso hasta el gobierno los mantiene vigilados porque son genios que no deben caer en manos de otras personas, así que el gobierno casi siempre los capta para que no pongan en riesgo la seguridad nacional en Estados Unidos. Entonces, no se puede comparar un doctorado en matemáticas 100 con un doctorado, por ejemplo, en artes plásticas, que implica un gran conocimiento de ciertas áreas, pero que tienen un impacto menor desde el punto de vista del desarrollo, aunque dependiendo también de cuál sea el desempeño del doctor en artes plásticas, podría tener mucha más fama y tener una influencia mayor en la gente. Un pintor o un cantante pueden tener también mucha más mucho más influencia y un impacto mayor en la sociedad que un científico, por ejemplo. Así que eso es relativo. Un doctorado en economía de la Universidad de Chicago es muy importante, mientras que un doctorado en economía de otras universidades probablemente no lo sea, no sea muy notable. Por otro lado, hay doctorados que incluyen la maestría. Los cursos de maestría se aumentan y se incluyen la maestría, lo que quiere decir que hay personas que pasan de la licenciatura y enseguida entran a un plan de doctorado. El doctor Gustavo García de Paredes, que fue rector de la Universidad de Panamá por muchísimos años, en realidad tenía un doctorado que si lo verifican en internet, se van a dar cuenta que ese doctorado surgió de una licenciatura en economía que solamente, en historia, perdón, que esa licenciatura en historia solamente demoró 2 años y el doctorado lo hizo adicional a la licenciatura solamente en 1 año. O sea que básicamente lo obtuvo un doctorado desde el colegio hasta
el título de doctor en 3 o 4 años. Así que ese título podría ser cuestionado, pero nunca fue cuestionado. Él mismo utilizaba el título con mucho orgullo frente a mucha gente, pero en esos días el doctorado era cuestionado, era de esas condiciones tenía mucho valor. Se han complicado las cosas y ahora se exigen más. Lo que quiere decir que ese título de, y revísenlo en internet para que vean que el título del doctor Gustavo García de Paredes sería cuestionable en comparación con cualquiera de los otros. Ahora, el título de doctorado de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chiriquí incluye todo un proceso de formación de un año en maestrías, perdón, en materias generales, más un periodo de creo que medio año de materias de doctorado de especialidad, más la tesis que pasa por todo un proceso de preparación de proyectos, de sustentación frente al jurado, desarrollo de la tesis y luego la sustentación o defensa de la tesis de doctorado. Todo eso implica que sigue el proceso normal. El título, los títulos que se dan ahí son de doctor en educación o doctor en investigación educativa. Y la especialidad del doctorado no se menciona. Solamente se da el título de doctor en educación o doctor en docencia superior, perdón, y doctor en investigación educativa. Pero tiene toda la validez de un doctorado. Ahora, hay un título que es el de la Universidad Andragógica de América y el de la Universidad Internacional del Atlántico, que son los dos títulos de una misma universidad, que una queda con sede en Hawái, la otra en Miami, y ambas, como la Universidad de Hawái es la American Andragogic University, creo que se llama, esa universidad otorga un título de doctorado, otorga 2 títulos, pero se han utilizado muchos títulos de doctorado, de doctor en la Universidad Autónoma de Chiriquí, y tiene un convenio firmado por la rectora, como rectora con esa universidad para evaluar los títulos de doctorado de esa universidad. Ahora, ¿cómo se otorga ese título? Ellos otorgan el título mediante un proceso que implica que se toma en cuenta la experiencia y se le da un valor académico y entonces se le otorga un puntaje, se le da valor de curso y esos cursos se suman a un pensum personal que le da el título a la persona. Por ejemplo, si una persona quiere un título de doctor en carpintería y ha trabajado haciendo muebles, haciendo paredes y haciendo armazones de techo, le van a dar un título que incluye un curso de elaboración de paredes, un curso de elaboración de armazones de techo y un curso de elaboración de muebles. Elaboración de muebles 100, elaboración de paredes 100B, elaboración de armazones 100, 110A, cosas así, y se completa con eso el pensum. Luego se le pide que haga una investigación, que muchas veces es una investigación bibliográfica bastante cuestionable, y se presenta y con eso se obtiene un título. Lógicamente que muchos profesores promovidos por la administración de la profesora Telvina obtuvieron ese título que salía muy fácil obtenerlo porque básicamente lo que hace es solamente uno mandar el dinero, mandar el listado de las materias que quiere y de allá le regresan un título con todos los requisitos cumplidos, con los cursos descritos, con toda la documentación necesaria, con todos los sellos, el apostillado y todo lo necesario, y el título se recibe acá y hay que evaluarlo. Entonces se evalúa algunas facultades lo han rechazado, algunas personas lo han rechazado, otras facultades lo han aceptado, porque se pone en riesgo, o bueno, se pone en desventaja a personas que son buenos profesionales en competencia con
otros profesionales que no podrían no ser tan buenos, pero tienen ese título y que probablemente eso ya, el sacar ese título ya sea un indicador de la calidad del profesional, porque un buen profesional no va a buscar ese título. Pero ¿qué pasa? Que si este es un buen profesional, excelente profesional y se merece un ascenso, pero no tiene el doctorado, él podría hacer un doctorado, pero eso implicaría aplicar para el doctorado, conseguir la beca, irse a estudiar, desarrollar los cursos, hacer la tesis, regresar, convalidar el título y aplicar para ganarse la posición. Eso le puede tomar entre 2 y 5, 6, 7 años. Mientras que otra persona solo manda los $7,000 que cuesta el doctorado y manda el listado de materias y en 3 meses le regresan un título de doctor. Y entonces el buen profesional queda en desventaja esperando poder competir mientras este ya se gana una posición que cuando él regrese en 7 años ya no va a existir. Entonces, al final obligan a buenos profesionales a acudir a ese tipo de universidades a sacar esos títulos cuestionables. Pero los títulos de la Universidad Autónoma de Chiriquí, otorgados con el programa de la Universidad Autónoma de Chiriquí, son títulos buenos. Son títulos que pasan todas las pruebas y los profesionales graduados de esos programas son muy buenos profesionales. Lógico, es un doctorado en investigación educativa y un doctorado en docencia superior. No son doctorados en astrofísica, así que no se puede comparar. Lo mismo que el título de la doctora Cano, habría que ver si ese título de la doctora Milvia Cano es un título que realmente se podría parar al lado de un título de Harvard o de la Sorbona habría que ver de dónde obtuvo el título ella y cuál fue su especialidad. Porque tampoco dentro de Harvard los títulos también tienen diferente importancia dependiendo si fue un título en pintura o si fue un título en medicina. Así que habría que ver. Debe quedar claro en la conclusión que el título de doctorado otorgado por la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chiriquí no está en juicio por la situación de los escándalos en los que está involucrada la administración. 2, que el título es un título válido y es un título con muy buen criterio. 3, sí se está aceptando títulos que no son buenos desde afuera. Eso hay que corregirlo, pero no es que toda la universidad depende de eso. Hay un grupo de profesores que están promoviendo la utilización de esos títulos y que compiten contra mucha gente, muchos profesionales que tienen títulos de especialidad y de universidades que son reconocidas, acreditadas. Los títulos que aquí en la Universidad Autónoma de Chiriquí llamamos Hawaiian Tropic porque vienen de Hawái, esos títulos de la Universidad de Hawái son cuestionados porque no cumplen los requisitos de un doctorado verdadero. No se preparó una tesis con las características de innovación, resolución de problemas complejos y de impacto importante en el conocimiento general. No se desarrolló un programa de materias generales que le otorgan la capacidad de prepararse para un trabajo de investigación, ¿ya? Pero no solamente porque vengan de una universidad, sino porque no cumplen esos requisitos que los títulos de la Universidad Autónoma de Chiriquí sí cumplen. Espero que eso haya quedado claro. Nos vemos posteriormente y muchas gracias a todos. Denle like, compartan y nos vemos.